Buenos días, Vitoria. Buenos días, Euskadi. Buenos días, ciudadanos. Estamos a 6 días del final de esta campaña electoral. Nos jugamos muchísimo. Nos jugamos tanto como ser o no ser en el País Vasco, como estar o no estar en el País Vasco y cómo construir una alternativa en el País Vasco a medio plazo como la que hemos construido en Cataluña. Eso es lo que nos estamos jugando. Si queremos poner la primera piedra en estas primeras elecciones, es la primera vez que concurrimos a unas elecciones autonómicas en el País Vasco, o si no logramos convencer a los ciudadanos de que esta es la primera oportunidad, pero a la primera va la vencida. Eso es lo que queremos pedirle a los vascos y a las vascas este 25 de septiembre. Mirad, creo que llega el momento, en esta recta final de campaña, en estos últimos días, de pedir directamente el voto a los ciudadanos. Yo creo que pedirle el voto hoy a todos esos ciudadanos que tienen dudas, a todos esos ciudadanos que no saben todavía a quién votar, a todos esos ciudadanos que van a hacer decidir la balanza para que Ciudadanos esté presente en un grupo parlamentario del Parlamento Vasco o no lo esté. Y digo a Ciudadanos porque, como veis, el mapa político no va a cambiar nada. Votar al PP en Euskadi no va a servir para cambiar nada. Da igual que tengan 10 escaños o pierdan 3 o 2 o 4. Que el PSE pierda 6 o 7 escaños tampoco cambia nada. Los viejos partidos están a la baja, están en decadencia en toda España, también en Euskadi. El PNV va a ganar en minoría y ya sabemos lo que va a pasar. Este cuento ya lo hemos visto. El PSE le va a puntillar el gobierno a cambio de no sé qué favores en Madrid. En definitiva, el único voto que tiene sentido, más allá de que el mapa se repita, el único cambio posible real que pueda haber en el nuevo mapa político, la única ventana de aire fresco que va a entrar en el Parlamento Vasco es que Ciudadanos esté ahí. Todo lo demás no va a servir para nada. Quien tenga dudas en si votar al Partido Popular a Ciudadanos o al PSE o a Ciudadanos, yo le diría, en este caso, que nos preste su voto. Que nos preste su voto porque además nosotros no pedimos cheques en blanco. Cuando escucho hablar al señor Alonso, al señor Rajoy, al señor Mendía, al señor Sánchez, parece que sean suyos los votos. Nuestros votantes, nuestros votos, no. Y los ciudadanos deciden el voto cada vez que van a las urnas. Y en este momento, como decía Nico, en el septiembre de 2016, votar al PSE o al PP no va a cambiar nada. Es más, puede apuntalar para que todo siga exactamente igual, para apuntalar al PNV, para que ustedes vean que su voto no sirve para cambiar las cosas, para crear una alternativa al nacionalismo, sino para apuntalarla, que es lo que va a hacer el PSE, que ya ha hecho, y lo que el PP incluso puede hacer si necesita los votos del Partido Nacionalista Vasco. Y yo les pregunto, ¿de verdad los vascos que se sienten españoles también europeos, de verdad todos aquellos vascos que no quieren taparse la nariz por la corrupción de estos viejos partidos, de verdad todos esos vascos quieren ver que su voto sirve para hacer Urkullu presidente o para que el PNV gobierne con el visto bueno de su voto? ¿Eso es lo que quieren los votantes constitucionalistas? ¿Hemos tirado la toalla los constitucionalistas en Euskadi? Oiga, que hace muy poquito aquí consiguieron gobernar. No lo aprovecharon, seguramente. Pero muchos españoles nos sentimos orgullosos de que un día hubo un lehendakari que no hacía ciudadanos de primera y de segunda. Un día hubo un lehendakari aquí que no aprovechó la oportunidad, es verdad, pero lo hubo. Y me da rabia, lo digo así de claro, me da pena que los viejos partidos hayan tirado la toalla en el País Vasco. Ciudadanos, en cambio, no la ha tirado en Cataluña. Les hemos pasado por delante. Tenemos casi el triple de escaños que el Partido Popular en Cataluña. Y solo ha sido en 10 años. Y tenemos 9 escaños más que el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no hemos tirado la toalla. Porque sabemos que en Cataluña un día habrá una presidenta constitucionalista. Y también en Euskadi algún día. Por eso hay que poner una pica en Flandes, en este caso en Vitoria. Por eso tenemos que entrar en un grupo parlamentario aquí. Por eso ese legado, que como bien ha dicho Nico, ya hicieron otros compañeros de otros partidos, en este caso, que han acabado siendo proyecto común a nivel nacional, que es Ciudadanos. Veo aquí, por cierto, al vicepresidente del Parlamento, del Congreso, a Nacho Prendes también. Gracias por venir, vicepresidente, y estar aquí con nosotros. Porque muchos españoles sabíamos que la tercera vía llegaría. Nacho también lo sabía, Félix también, Nico también, muchos de vosotros sabíamos que íbamos a estar juntos, tarde o temprano, y ya estamos juntos. Ya os anuncio que mañana estaremos otra vez juntos. Mañana en Bilbao haremos un acto con Fernando Savater y con Francisco Sosa Wagner.
Porque Ciudadanos se va a convertir en el bastión de los constitucionalistas en Euskadi, de la libertad, de la igualdad, sin complejos. No vamos a pedir perdón. Si Ciudadanos entra en el Congreso, perdón, en este caso en el Parlamento, si Ciudadanos entra en el Parlamento vasco, los únicos que tendrán que pedir perdón son los que usaron la violencia. Esos son los únicos que van a pedir perdón. Nosotros no tenemos los complejos del PSE en el País Vasco. No tenemos que pedir perdón por ser españoles y europeos. No tenemos que pedir perdón por compartir proyecto con el resto de España. Hemos visto a la candidata del PSE decir que no le importaría gobernar con Podemos, con Bildu y sumarse a todos esos partidos, esa amalgama de partidos, unos que defienden los referéndums de independencia y otros ya abiertamente la independencia. A nosotros no nos van a ver ahí. Todos esos vascos que no quieren votar, no quieren tirar su voto para que su voto vaya a parar o apuntará al PNV o a sumar con Bildu y Podemos, yo les pido también que confíen en nosotros. Saben perfectamente, no creo que ni un solo vasco tenga hoy la duda, que el voto a Ciudadanos no va a ir a parar a las sacas nacionalistas. No va a ir a parar a seguir perpetuando un modelo en el que se crean ciudadanos de primera y de segunda. Por eso es importante que entre Ciudadanos. Hay muchísimos motivos, pero ese ya es uno suficiente. Porque creo que muchos vascos y muchas vascas se merecen sentirse exactamente iguales que sus paisanos y que sus compatriotas, que quieren pasar página de la violencia de ETA, del terrorismo, pero una cosa es pasar página y otra es que no haya justicia. Una cosa es pasar página y otra es olvidar. Una cosa es pasar página y otra pedir perdón por ser españoles o europeos. Y eso nosotros no lo vamos a hacer nunca. Que pidan perdón los que se dejaron y se llevaron vidas por delante, pero que no pidamos perdón por ser de nuestro país y por ser españoles y vascos a la vez. Así que yo les pido a los vascos un voto de convicción, un voto de valores, un voto de corazón, un voto de ilusión, un voto que cuando vean a su diputado y a sus diputados en el Parlamento vasco no tengan que agachar la cabeza, no tengan que pedir perdón, no tengan que sentir complejo o vergüenza, no tengan la sensación de que su voto ha ido a parar justamente a los que no quieres que ganen las elecciones. Porque eso es lo que van a hacer, no van a engañar a nadie. Así que en este momento especial, en el que va a venir, y lo que digo no es literal, que va a venir de 300, de 200, de 500 votos, como mucho, que Ciudadanos entre en el Parlamento vasco, que ni un solo voto se quede en casa, pero que ni un solo voto tenga que volver a arrepentirse de haber votado a uno de los viejos partidos. Es el momento de no arrepentirse, es el momento de ir a votar, es el momento de hasta aquí hemos llegado. Es el momento de romper con los viejos partidos y votar una nueva fuerza política que viene a regenerar el constitucionalismo. En Cataluña hace 10 años, el Partido Socialista de Cataluña ya empezaba a ir a la baja con el famoso tripartito con Esquerra Republicana. Y así ha ido cayendo y cayendo hasta llegar a esos 16 escaños. Habían llegado a tener 50 y tantos. El Partido Popular ha pasado 19 escaños a 10 o a 11 en el Parlamento de Cataluña y Ciudadanos ha triplicado los votos. Eso es lo que queremos hacer en Euskadi. Entrar ahora para construir un proyecto a largo plazo, para que un día, de tú a tú, frente al nacionalismo, digamos, muy bien, respetamos vuestras ideas, pero tenemos un proyecto más inclusivo, tenemos un proyecto más moderno, tenemos un proyecto que puede ganaros en las urnas, tenemos un proyecto que un día puede sumar una mayoría distinta, que no estamos obligados a tener a lehendakaris que piensen que hay ciudadanos de primera y segunda, o a lehendakaris que digan, como ha dicho hace poco el portavoz del PNV en el Congreso, que se apañen ustedes en España, como si esto no fuera España. Esto también es parte de España y el PNV ya lo ha dicho en el Congreso, que no contemos con ellos para solucionar los problemas de España. Ahora, eso sí, para pedir prebendas, para pedir cosas a cambio, para hacer sus trueques con el PP o con el PSOE, bien que se sientan, ¿no? Con lo cual, creo que hay que decirle también al PNV que va a entrar un proyecto de centro en el Parlamento vasco y que no venimos a tener un diputado ni dos ni tres. Eso es el instrumento, da igual cuántos diputados sean. Lo importante es que va a haber una alternativa que no va a agachar la cabeza, que no va a pastelear con el Partido Nacionalista Vasco como el PSE o el Partido Popular. Nosotros somos un voto sin complejos. Somos un voto orgulloso de ser naranjas, orgullosos de ser españoles, orgullosos de ser europeos y, por supuesto, orgullosos de la diversidad de este país. Nadie como Ciudadanos entiende la diversidad de España. Pero no se equivoquen, nadie como Ciudadanos entiende la unión y la igualdad de todos los españoles.
Porque al nacionalismo no se le vence mimetizándose, se le vence presentando una alternativa. Se le vence con un proyecto alternativo sin complejos, de gente preparada, de gente de la sociedad civil, de gente sin mochilas. Es verdad que con mochilas de corrupción es muy difícil vencerle. Es verdad que cuando uno tiene que votar al señor Alonso, que es el partido de Rita Barberá, de Bárcenas, de la Gürtel, de Rato, de Bankia, y no sigo porque tengo poco tiempo, es verdad que así es muy complicado vencer al nacionalismo, porque siempre te tirarán al talón de Aquiles, la corrupción, la vergüenza, en definitiva, de muchos ciudadanos españoles. Y es verdad que al PSE no le va a plantar cara nunca al PNV, básicamente porque le presta los escaños. Muy complicado que alguien quiera ganar al PNV si es la muletilla del PNV. Y en cambio Ciudadanos ni le va a prestar los escaños al PNV, ni tenemos ningún talón de Aquiles donde nos disparen. Por tanto, en el fondo somos los más fuertes a largo plazo para hacer frente. Somos la semilla de un proyecto que puede generar en el País Vasco, en 4, en 6, en 8, en 10 años, como en Cataluña, un liderazgo en la oposición, un proyecto común para los vascos, pero también con el resto de España. Y por todo eso yo también quiero, como presidente de Ciudadanos y como ciudadano español que soy, igual que vi con buenos ojos en su día, vi con buenos ojos que el Partido Popular apoyara a Patxi López, igual que lo vi con buenos ojos y lo dije públicamente siendo diputado autonómico. Hoy necesitamos y veo con buenos ojos que Ciudadanos entre, porque el PSE y el Partido Popular no han sabido construir una alternativa para representar a todos esos vascos que se sienten españoles. Por eso hace falta que entremos y por eso es indiferente que el PP o el PSOE saque un escaño más o un escaño menos. Da igual, no va a cambiar nada. Todo esto que nos dicen de los escaños, el voto útil, pero si no va a cambiar nada. Díganme qué va a cambiar si el señor Alonso tiene 7 u 8 escaños. No va a cambiar nada. Han pasado a ser residuales en la política vasca, como mucho tendrán que apoyar al Partido Nacionalista Vasco, que no sé si le gustará mucho a sus votantes. ¿Y el Partido Socialista? ¿Qué más da que se pegue un trompazo de 7 escaños o de 8? ¿Qué más da? ¿Verdad que no hay mucha diferencia? Da igual que pase de 16 a 10 o de 16 a 9, 16 a 8, da igual que pierda la mitad o el 40%. ¿Y de verdad ustedes quieren votar a un partido que cada vez tiene menos escaños? ¿O quieren votar a un partido que cada vez puede tener más escaños? ¿O quieren votar a un partido que está creciendo en toda España? ¿O quieren votar a un partido sin mochilas, que puede preguntar al Gobierno en una sesión de control sin que nadie le tape la boca, sin que nadie le dispare al talón de Aquiles, sin que nadie diga «y tú más»? A nosotros no nos lo pueden decir. ¿Por qué se piensan que hemos crecido en Cataluña? Porque a mí Artur Mas no me podía decir nada cuando le preguntaba por el 3%. Si yo hubiera estado, o sido, en este caso, hubiera sido el presidente del Partido Popular o del Partido Socialista, enseguida le sacaban y tú tienes Pretoria y tú tienes Bárcenas, pero a nosotros nunca nos pudieron decir que teníamos casos de corrupción. Eso es lo que necesitamos en Euskadi, que Nico pueda controlar al Gobierno, que pueda hacer preguntas, que pueda, también apoyar cosas, las cosas que funcionan. Si hay una ley buena de un gobierno, pues ahí estamos, y espero que también nos la apoyen a nosotros y la presentamos. Pero que no se equivoquen, para que haya un gobierno alternativo en un futuro en Euskadi, hoy tiene que entrar Ciudadanos en el País Vasco. Con un partido socialista y un PP a la baja, el nacionalismo está encantado. Está encantado porque encima le presta los votos. Así que yo creo que los vascos se merecen votar con ilusión, sin complejos, con orgullo de ser vascos y con orgullo de ser españoles y europeos. Y ese es el voto que nos jugamos el próximo 25 de septiembre. Como les decía, hoy hay encuestas que nos dan un 4 y pico % por Vitoria, otras que nos dan un 3,2, el corte está en el 3,5. Nos va a venir literalmente de decenas de votos conseguir un éxito como ese. Y yo quiero conseguirlo a la primera, no a la tercera. A mí me gustaría que esta fuera no la tercera la vencida, sino la primera la vencida. Nos gustaría que la primera entrada en Euskadi y el País Vasco Ciudadanos fuera el primer intento. Y creo que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque ya se puso una pica en Flandes aquí cuando UPD entró. Yo quiero recordar que Ciudadanos pidió el voto para UPD en 2012. Yo pedí el voto para vosotros públicamente en un escrito, porque creía que era una cuestión de Estado, porque yo creía que UPD tenía que estar en el Parlamento Vasco, porque aunque no era mi partido, compartía valores y compartía proyecto. Y en aquel momento la ejecutiva de mi partido, creo que en un gesto sin precedentes en la política nacional, dijo: no nos vamos a presentar porque a UPD le viene de muy poco, tan poco que fueron literalmente esos votos los que permitieron su entrada en Euskadi. Es verdad que UPD ya no se presenta o ya no está en las listas. Bueno, pues mañana hacemos un acto también con Fernando Savater, con Francisco Sosa Wagner, con gente que representa esos valores comunes, porque somos lo mismo, porque defendemos lo mismo, porque es un mismo proyecto que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y que siempre supimos que íbamos a estar juntos. Así que, igual que algunos apoyamos en 2012 a UPD para que consiguiera entrar ese trabajo, que yo reconozco que está bien hecho y que además creo que es bueno reconocerlo, porque no podemos, en un momento tan difícil como este, tirar por la borda el trabajo hecho de gente que piensa igual o parecido,
también pido en este momento que aquel gesto que tuvimos se nos devuelva en forma de votos, que los vascos reconozcan aquel planteamiento, yo creo que estadista, que hizo Ciudadanos, y que hoy, que somos un partido que todo el mundo reconoce que pensamos en el interés general, es el momento de darle también un préstamo de confianza a Ciudadanos. Que Nico y su equipo puedan tener instrumentos para trabajar en el Parlamento Vasco, que podamos controlar al Gobierno, que podamos trabajar una alternativa de futuro. Si estamos ahí nos van a ver además los vascos, nos van a ver trabajar por ellos. Mirad si confío en mi equipo y en Ciudadanos, que lo único que pido para el futuro de este país es que nos dejen trabajar. Es lo único que pido. Le pido a los del no es no y a los de mi silla o la mía, ya saben de quién hablo, les pido que nos dejen trabajar. Solo eso. Hay reformas pendientes en este país esperando en un documento de investidura que en su día se firmó con el Partido Socialista y ahora lo hemos firmado con el PP. Hay dependientes, hay estudiantes, hay parados, hay trabajadores, hay autónomos, hay empresarios, hay artistas, hay mucha gente esperando que se pongan en marcha esas reformas. Y el señor Sánchez y el señor Rajoy, y el señor Rajoy y el señor Sánchez y la casa sin barrer. Nunca mejor dicho en sus casos. Por tanto, yo les pido al Partido Popular y al Partido Socialista que se dejen de dar la espalda y que piensen un poquito en España, por favor. ¿Qué nos quieren llevar? ¿A unas terceras elecciones? ¿Por qué en unas cuartas, unas quintas? Porque al final, si no tienen mayoría absoluta, no saben ceder ni sentarse. Yo les pido a estos partidos generosidad, les pido sentido de Estado. Y les digo una cosa, si no lo hacen por los votantes de Ciudadanos, que lo hagan por los suyos. Solo hay que ver las encuestas. Si es que la mayoría de sus votantes también quieren que se desbloquee este país. Así que confío tanto en mi equipo, confío tanto en este proyecto, me creo tanto lo que pienso y lo que planteo para este país, que sé que si nos dejan trabajar, Ciudadanos va a ser una alternativa para gobernar en un futuro España. Estoy convencido. Y también quería hacer y poner en valor una palabra que a nosotros nos gusta mucho repetir y defender, que es la convivencia. A algunos les molesta que digamos que se pone en jaque la convivencia, pero es que se pone. Porque cuando en una sociedad, en función del partido que votas, en función del diario que lees, en función de la lengua que hablas, te miran de una manera u otra, y vosotros sabéis, como yo, de lo que hablo, entonces no hay convivencia. Por tanto, hay que decirlo claramente. Hay convivencia en el momento en que todos somos iguales. Hay convivencia en el momento en que da igual cómo pienses, cómo te sientas, la lengua que hables y de dónde seas. En ese momento se puede hablar de convivencia en una sociedad. Mientras algunos se crean en el derecho de decir lo que hay que pensar, en qué lengua hay que hacerlo, a quién hay que votar y lo que es bueno y lo que es malo, qué periódico o qué medio de comunicación hay que ver o leer, mientras eso pasa no hay una convivencia real entre todos. Y yo quiero aprovechar este acto también para dar mi apoyo a Ortega Lara por lo que le hicieron ayer en un acto. Porque yo no suelo dividir a mis compatriotas en función del partido en el que militan, ni en función de la lista en la que se presentan. Como aquí en el País Vasco sabéis de lo que hablo, que muchos años tuvisteis que defender libertad, igualdad, incluso la vida, por encima de siglas, pues por supuesto en estos momentos, que por suerte no tenemos violencia, pero todavía algunos se piensan que pueden amedrentar, todavía algunos se sienten superiores a otros, yo quiero defender aquí también la libertad de todos aquellos que nos presentamos en unas elecciones, de todos aquellos que queremos ejercer la democracia y especialmente, por qué no decirlo, de alguien que ha sufrido en sus carnes y que sufrimos todos simbólicamente su secuestro y el dolor de tantísimas y tantísimas personas en España. Así que, como les decía antes, pasamos página, pero no olvidamos. Pasamos página, pero habrá justicia. Pasamos página, pero no aceptaremos lecciones de los que apretaban el gatillo. En definitiva, Euskadi necesita un proyecto alternativo a la hegemonía de los últimos 35 años. El País Vasco necesita que todos aquellos que creen en un proyecto común con España y Europa se sientan orgullosos de su voto, se sientan representados en el Parlamento, sientan que cuando alguien se sube a una tribuna digan, este es el mío, este es el que me representa, este es el que piensa como yo, este es al que no le callan porque no tiene ningún talón de Aquiles ni ningún lugar donde dispararle. Eso, les digo una cosa, les confieso, eso es lo que a mí me hizo
continuar, a pesar de las dificultades, durante mucho tiempo en Cataluña. Que la gente venía, a veces en silencio, a veces al oído, a veces sin decirlo públicamente, y te decía: gracias por representarnos en el Parlamento de Cataluña. Gracias por decir lo que muchos pensamos y no podemos decir. Gracias por estar ahí y dar la cara. Eso que a mí me dijeron, y a Inés seguro que se lo dicen mucho más que a mí todavía, en el Parlamento de Cataluña, es lo que creo que tenemos que hacer en el Parlamento Vasco. Porque hay mucha gente que a lo mejor no lo dice en público o no dice a quién vota, porque ya sabemos lo que pasa a veces, ¿no? Pero, en cambio, necesita una voz ahí, necesita a alguien que le represente, necesita sentirse orgulloso de lo que vota. Y sí, este es un voto de reformas, de razones, pero es un voto de convicciones y de corazón y de alma, ¿no? Por lo tanto, como yo sé lo que es eso en primera persona, como yo además creo que el País Vasco, a pesar de todo lo que ha pasado, tiene una oportunidad de no caer en los errores que estamos cayendo lamentablemente en nuestra tierra algunos, de no ir a dividir en referéndums de independencia a los vascos, de no ir a volver a generar una línea divisoria. Lo que hay que hacer es borrar esa línea divisoria. Ciudadanos viene aquí a borrar cualquier línea divisoria entre vascos. Da igual qué ideología tengas, da igual de dónde sean tus padres, da igual la lengua que quieras hablar, da igual el equipo de fútbol del que seas. Digo esto porque hasta estas cosas a veces se mezclan, ¿no?, con la política. Da igual todo eso. Lo importante es que seas ciudadano, que tengas tu libertad, que tengas tus derechos, que pagues tus impuestos y que tengas tu bienestar y tus servicios públicos. Eso es a lo que aspiramos en el País Vasco, a borrar definitivamente para siempre la línea divisoria. Ojalá algún día en el País Vasco dejemos de usar el término constitucionalistas. ¿Saben por qué? Porque querrá decir que todo el mundo defiende la Constitución. De momento lo seguimos utilizando porque en la tribuna el otro día nos recordaba el señor del PNV: no se olviden ustedes que nosotros no votamos la Constitución. Digo, ya se les nota. Es decir, no hace falta que lo recuerde ustedes en la tribuna. Es verdad, no votaron la Constitución. Ellos no están en la Constitución. El PNV se borró de la Constitución. Los de Bildu ya ni les cuento lo que hacían en aquella época. Con lo cual, imagínense, ¿no? Por tanto, sí, algún día ojalá en el País Vasco, con la diversidad, con las ideas distintas, por lo menos aspiro a que todo el mundo respete el marco de convivencia y no lo pongamos en cuestión. Así que mientras Ciudadanos esté en el Parlamento Vasco, mientras tengamos voz y además, si algún día somos decisivos aquí, les aseguro que la línea divisoria no se va a volver a dibujar. A los que intentan estar todo el día marcando líneas divisorias, les vamos a ir con la goma detrás a borrarla. Esa es nuestra labor. Que no se divida nuevamente la sociedad vasca, que ustedes puedan vivir una sociedad de la que se sientan orgullosos de todo lo que pasa en la vida pública, de la que puedan sentirse orgullosos de su cultura, de su diversidad, de su emprendeduría. Una sociedad, además, económicamente, que ha demostrado durante muchos años ser punta de lanza junto a Cataluña y otros territorios. Lo fue durante mucho tiempo y lo tiene que volver a ser, claro que sí. A mí me gustaría y quiero que el País Vasco le vaya bien, porque si le va bien al País Vasco nos irá bien a todos los españoles, porque si a España le va bien también le irá bien al País Vasco. No hay que escoger. Algunos nos parece que tenemos que escoger. ¿Tú que eres vasco o español? Ya, pues no es lo mismo. Es que a nosotros nos lo preguntan muy a menudo. Así que por un País Vasco donde no te pregunten cosas como esta, por un País Vasco donde todos se sientan iguales, por un País Vasco que tenga su propio proyecto para su comunidad autónoma, pero a la vez lo comparta con el resto de España, por un Euskadi donde los ciudadanos no existan de primera y segunda, sino todos sean de primera, por un País Vasco donde tengan un partido de centro, limpio, sin corrupción, sin mochilas, para defender la igualdad, la libertad y la unión en ese Parlamento. Por todo eso vamos a votar el próximo 25 de septiembre. Y si queda alguna duda también, piensen también en sus antepasados. Piensen también en lo que se ha vivido en estas tierras, para bien y para mal. Piensen también lo que ha logrado la sociedad vasca, que hay que reconocer, lo que es intentar pasar página, intentar deshacer esa línea y deshacer o romper esas heridas, ¿no?, en definitiva. Pero pensemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Pensemos todo lo que se ha quedado por el camino. Pensemos tanta gente que ha dado todo, literalmente, todo, por la libertad en esta tierra. Creo, sinceramente, que con toda humildad podemos representar a mucha gente y a la vez, aunque seamos nuevos, que no somos novatos, también tener recuerdo por todas esas personas que han luchado por el proyecto común español. Todo eso que ha hecho tanta gente del País Vasco, tengámoslo en la memoria también para ir a votar, sin rencor, pero sin olvido. Muchas gracias.